Listo, shalom a todas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo le han pasado? Sí, nuevamente estamos aquí con las muchachas de la Midrashá, Margalí Obadía, aquí en la ciudad de Medellín. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de una frase que hemos escuchado que está en el Talmud y dice: ¿quién es piadoso con los crueles? Ojo bien, acaba por ser cruel con los piadosos. Esa frase está en el Talmud, no sé si la han escuchado, ¿sí? Está como, parece como un trabalengua, ¿cierto? Pero esta frase es muy real y eso pasa mucho, es cuando aquellas personas se vuelven, digamos, personas sujetas a la conveniencia de otra persona, ¿sí? O sea, yo soy amiga de esta persona porque es que me conviene, porque es que me ayuda, y a veces se desconoce, por ejemplo, el favor recibido de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, en fin, y la persona tiende al olvido, ¿ya? Entonces, esta frase del Talmud es una frase que yo podría decir que tiene una medalla de oro, ¿sí? Porque dice: quien es piadoso con los crueles, acaba por ser cruel con los piadosos. Es decir, la persona va a llegar a un punto que no va a discernir, ¿sí? Entre, podríamos decir, el bien que se le hizo con el asunto del amiguismo. Y eso alejaría la justicia. La Torá nos habla acerca la justicia perseguirás. Dice, para que vivas y ocupes la tierra que Hashem, tu Dios, te da. ¿Sí? Está muy claro eso. Muchas personas se hacen la pregunta y dicen: pero ¿qué necesito yo? Sí, o sea, ¿qué necesito yo en mi vida para que yo tenga éxito? O sea, todo lo que haga me vaya muy bien, sea una persona próspera, pero a veces los hábitos o las acciones de las personas distan mucho, o sea, se alejan mucho de lo que llamamos en hebreo tirdof. Tirdof es perseguirás la justicia. Y es una de las bases del musar. O sea, una persona que dice: es que yo tengo temor del creador, ¿sí? Mi vida está regida por la Torá, ¿sí? Pero a veces no le da importancia a cosas tan pequeñas como es la lealtad y la honestidad, ¿sí? Usted ha escuchado esa frase que, por decir algo, usted tiene un amigo, tiene una amiga, ¿cierto? Una amistad, y con esa amistad se ha entretejido de mucho tiempo de confianza, y llega otra persona y simplemente porque tenga, digamos, mejores recursos económicos, en fin, entonces desplaza a ese anterior amigo. La persona se vuelve ingrata, se le olvida del favor recibido. Es más, el judaísmo nos enseña acerca de la gratitud, ¿sí? Una persona que no sea grata, que no sea agradecida, con el tiempo, dicen los jajamín, puede renegar inclusive de Dios. ¿Por qué? Porque la persona, si no reconoce el favor recibido y el valor de esa persona, cómo le ayudó, que la está viendo, ¿sí? Ahora más el creador que no lo ve, ¿ya? Entonces de ahí siempre la Torá nos está diciendo: sea justo. Hay algo muy bonito que vemos en el libro de Bereshit sobre la vida de Abraham Avinu. Dice que él era un hombre que era íntegro, ¿sí? Han escuchado un pasuk que dice: por cuanto Abraham escuchó mi voz, ¿cierto? Y era un hombre que debe ser íntegro, dice Abraham, sé íntegro. Y antes de él hacer el pacto, ¿sí? Cuando estamos hablando de ese pacto que va a ser la circuncisión, y se le dice acerca de que su descendencia poseerá
la puerta de sus enemigos, que van a vivir en la tierra de Israel, ¿cierto? Le dice, Abraham se íntegro, ¿sí? O sea, Abraham había escuchado la voz de Hashem. ¿Cuál es la voz de Hashem? El consejo. ¿Cuál es el consejo? La voz de la Torá. Entonces, de ahí, lo que nos está diciendo es que persigamos la justicia. O sea, la justicia no va a venir así simplemente porque sí, eso es justicia, sino que debes hacer un esfuerzo mayor para que en todos tus asuntos haya justicia. ¿Me comprenden? Hay un mensaje de la Torah que nos dice que no podemos ser parciales con las personas, que porque este tiene más recursos, porque este es rico, entonces el que no tiene recursos, digamos, yo tengo que despreciarlo, sino que esa persona, digamos, ese pobre, o en el caso de la viuda la debemos ayudar, ¿sí? La debemos sobrecoger. ¿Por qué? Porque dice que si esa persona es humillada, va a pedirle a Hashem, ¿sí? Y Hashem va a escuchar su sufrimiento, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de la viuda, la Torah habla acerca del pobre, habla de la viuda. Muchas veces la gente lo entiende y dice, el pobre, el que no tiene recursos. Pero también estamos hablando del pobre, de una persona que, digamos, no tenga esa capacidad, ¿cierto? Para defenderse a sí mismo. Una persona que sienta que es débil emocionalmente, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que su temperamento, su forma de ser, es una persona que es muy pasiva, ¿sí? No pelea con nadie, ¿sí? Y eso pasa, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, con el bullying. El niño más calladito, más quietecito, entonces llega el grandulón del salón, ¿cierto? Y se aprovecha y ya es el cacique. Y ese niño sufre injusticia, tiene sufrimiento, ¿sí? Y ese mensaje es que apliquemos la Torah en cada aspecto de nuestra vida. Hay una frase que dice, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Se acuerdan de esa frase? Si no se me han escuchado. Es una frase colombiana, pero es una frase que tiene una realidad. Lo que está diciendo es justicia, persigue la justicia. Entonces, la justicia va de la mano con la verdad y la honestidad, ¿sí? Hay un salmo muy lindo que dice, la verdad y la paz se abrazaron o se besaron, ¿cierto? Es decir, cuando yo soy una persona íntegra, yo también tengo que tener emet, o sea, verdad. Si yo digo, es que yo conozco de Torah, mi camino tiene que demostrar, o sea, mis acciones, en todos mis asuntos diarios, yo tengo que demostrar que soy una persona de emet. No es solamente hablando o diciendo o hablando de la Torah, yo tengo que demostrarlo, ¿sí? O sea, eso es la Torah práctica. Por eso dice, perseguirás la justicia. Y aquí el punto es que a veces las personas se les olvida de esa frase tan importante, ¿sí? O sea, la persona que consiente con el cruel, o sea, con la persona que es injusta, con el violento, con el que quiere dañar un hogar, con el que quiere dañar una comunidad, sí, con la shonará, que quiere meter, digamos, la cizaña, y esa persona le dice, yo estoy contigo, yo soy tu mejor amigo, porque hay una conveniencia que va a pasar, esa persona se va a volver cruel, no va a distinguir entre aquella persona que dice, oye, pero esta persona que yo conozco realmente está actuando con injusticia, con aquella persona que me benefició en su momento, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos la traición, ¿sí? Y la traición es algo que vamos a ver en la Torá, que está muy marcado, donde Dios demuestra siempre de que Dios no se queda callado, ¿sí? Por ejemplo, está el Salmo 94 donde dice, Hashem es el Dios de venganzas, ¿sí?
Y él escuchará, dice la Torá, cuando el pobre clame, ¿sí? O aquella persona que le pone tropiezo, como dice, no le pongas tropiezo al ciego, ¿sí? Por ejemplo, aquella persona que dice mucho, yo soy una persona, un sadik, una sadeque, ¿sí? Y otros lo ven como un ejemplo, pero enseña a hacer el mal con sus actitudes, ¿ya? Entonces, ahí no se está persiguiendo la justicia. Entonces, hay un artículo muy bonito del rabino Eli Levi, donde dice, Tirdov, perseguirás. Se refiere a una búsqueda constante de perfeccionar la justicia y la forma de cómo nos vamos a comportar en sociedad, ¿sí? O sea, la justicia tiene que ver de un hijo hacia sus padres, ¿sí? Por ejemplo, esos padres trasnocharon, ¿sí? Para que su hijo tuviera, digamos, los alimentos del bebé en el momento que era, o cuando el niño iba creciendo lo acompañaron, estuvieron pendientes de él. Siempre a ese hijo no le faltó nada. ¿Qué es la retribución? ¿Cuál es la justicia de ese hijo? Honrar a su padre y a su madre. ¿Qué dice Misle? Dice, cuando tu madre sea vieja, ¿sí? Está anciana, no la desprecies, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces estamos en una sociedad de contravalores, donde te enseñan, no, ya te puedes valer por ti mismo, ya tienes una carrera profesional, ya tus papás pasan a segunda prioridad, ¿sí? No, yo estoy hablando es que hablar de la justicia. Obviamente la ley judía dice, por ejemplo, la mujer casada, que ya va a estar enfocada en su hogar, ¿sí? Pero si tiene la oportunidad también de honrar a sus papás, de comprarles las medicinas que necesitan, cuando están enfermos, acompañarlos, ¿sí? O sea, eso es un acto de justicia. Por eso el verso donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y que acabamos de leer ahorita al principio, justicia, justicia perseguirás para que vivas, ¿sí? Y ocupes la tierra que Hashem, tu Dios, te da. O sea, no es solamente ocupar la tierra, se refiere del lugar donde te asientes, ¿sí? O sea, en la vida te va a ir bien si actúas con justicia, con honestidad. Si eres una persona íntegra, ¿sí? Porque Abraham, el patriarca, vemos que luego de sus años fue una persona próspera, ¿sí? O sea, Abraham cuando salió de los caldeos era él, digamos, estaba Eliezer su siervo, Sarai, ¿cierto? Que más adelante Hashem le cambia el nombre y pasa a ser el nombre de Sara, pero no tenía hijos, no era rico, no era próspero. Abraham simplemente salió de su tierra, hizo Lej Lejá y dijo, me voy a establecer, pero en todo lugar buscaba la justicia. Tenemos, por ejemplo, la justicia, que los patriarcas eran hombres de paz, eran también pacíficos. Por ejemplo, tenemos la historia de Isaac. Cuando llega Gerar, había en ese momento un problema, le estaban haciendo, digamos, bullying, ¿sí? Unos pastores de ese lugar a los empleados de Isaac. Isaac no se puso a pelear, sino que cavó un pozo para tener agua para su familia y toda su comunidad. ¿Qué pasó? Él buscó nuevamente, le taparon el pozo y otra vez él volvió y construyó otro pozo. O sea, nos enseña de que el patriarca era una persona perseverante, ¿sí? Si uno ve en ellos, hay una enseñanza siempre de Musar, de que al lugar que iban presentaban la ofrenda. Por ejemplo, uno ve a Abraham, dice, llegó a tal lugar, se asentó, la ofrenda. Es lo que llamamos también en ese equilibrio. O sea, la Torá es importante, como dice el Pirkei Avot, acompañada de un trabajo, ¿sí? Pero también la Torá nos dice, por ejemplo, el pueblo de Israel, que al Leví se le debe ayudar, se le debe sustentar, ¿cierto? O sea, la tribu de Leví, no los que crean que son de la tribu de Leví o que se suplantan la tribu de Leví, sino realmente al levita, ¿sí?
Y también está, y es muy importante, honrar a los jajamín, ¿cierto? Una persona quiere que le vaya bien en la vida, está también honrar al jajamín, ¿sí? O sea, el que tiene la Torah. Entonces, eso también es parte de la justicia. Hemos escuchado también, por ejemplo, por ahí a los abuelos, donde decían, le aconsejaban, ¿sí? A nuestros padres, mi hijo, haga las cosas bien, sea honesto en el trabajo, por ejemplo, sea puntual, no robe el tiempo. Eso es parte también en las leyes moágidas, ¿sí? Hay personas que dicen, pero es que el patrón no me está viendo y como el patrón no me está viendo, va a llegar tarde, ¿qué importa? Eso no es justicia, eso no es honestidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando a usted le van a pagar, usted va a querer que le paguen hasta el último céntimo, ¿cierto? O sea, hasta el último poquito que, o sea, del el porcentaje que es, si usted si no le pagan, usted va a decir, pero venga, si yo trabajé, ¿por qué no me está pagando justamente? ¿Sí? Entonces, de ahí, cuando estamos hablando, ¿sí? De que la persona quiere prosperar, no estamos hablando de prosperar, es haciendo negocio. Mucha gente, la gente lo tiene relacionado, yo soy exitoso, si tengo 5 empresas, ¿cierto? Si tengo dinero en la cuenta, pero el éxito en la vida también es que tengas un buen nombre, ¿sí? Acuérdese lo que dice el judaísmo, que es mejor un buen nombre que ¿qué? Que un buen aceite. O sea, lo más maravilloso que le puede pasar a una persona es que usted esté cruzando la calle y digan, ahí va una persona, esa muchacha, ese muchacho, esa señora, como es de honesta, como es de seria, como es de educada, ¿sí? Por ejemplo, qué bonito es que en la antigüedad los tratos se hacían con ¿qué? De manera oral, de palabra. En el pueblo de Israel se quitaban el zapato, ¿se acuerdan? Sí, era una manera ya de sellar un trato. Lastimosamente, ¿sí? De unas generaciones para acá, ¿qué pasa? Se necesita el contrato, ya no es contrato, te van a arrendar una casa y ya se necesitan 3 fiadores, ¿ah? Papeles de los papeles, ¿cierto? Porque lastimosamente se ha perdido la honestidad, ¿sí? Y se ha perdido también el actuar, como yo decía, que va de la mano honestidad con la justicia. Entonces, en la antigüedad, los viejos de antes le decían, mire, le vendo la finca, se la vendo por, no sé, por 20 monedas de plata, ¿cierto? Y simplemente pasaba el tiempo, ¿sí? Nadie se arañaba la finca y decía, no, el señor fulano de tal me dio su palabra y esa finca se va a respetar, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Papá era así, papá le hablaba, sí. Papá lo que decía era. Exacto. Todo lo conocía. Como la canción. Cualquiera decía, mire que fulano que quiere esto, dice. Y es lo que tenemos que rescatar en esas generaciones, en los niños, en los jóvenes, ¿sí? La honestidad de que, por ejemplo, se dio la palabra se cumple. No jugar con el tiempo de las personas. Si uno tiene, digamos, que llegó tarde, pedir disculpas, vea tú esa situación o llamar, en fin. O sea, eso también es actuar con justicia, ¿sí? Eso también es un impedimento, el no actuar con justicia, que la persona no prospere. Y no solamente eso, sino que las tefilot no llegan. No sé si lo sabían, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay unos saboteadores. ¿Me hago entender? O sea, esos saboteadores, cuando la persona está haciendo tefilá, hay unos saboteadores que no quieren que esa tefila llegue al trono, ¿sí? ¿A dónde está el que se acabó de Hashem? Les explico. O sea, son como decir niveles. Para que llegue, los ángeles no quieren que la tefila llegue. Por eso es muy importante cuando estamos hablando, digamos, del Kadish, ¿sí? La santificación del nombre de Hashem, todos los decretos que dice que si tiene 70 años de decretos se derogan. Un Kadish tiene que ser por 10 hombres judíos a partir de 13 años, judíos. No es que me voy a convertir, es que yo siento que soy judío, debe ser judío, por madre judía, o sea, de vía materna, o que se convirtió según lo que dice la ley judía, ¿sí? Legalmente. Entonces, de ahí, ¿qué pasa?
que es importante que la persona tenga manos limpias. ¿Cómo así? Manos limpias tiene que ver pureza de manos, ¿sí? Así como hacemos Netilat Yadayim, cuando vamos a entrar al Beja Knesset, necesitamos también para estudiar Torah, para el recitar Teilín, es muy importante. Pero las manos tienen que ver que no haya robo, ¿sí? O sea, que la persona tenga una coherencia entre sus pensamientos y sus acciones, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de lo que llamaríamos también de la piedad. Y empezamos en este shur a hablar acerca de la frase de Ken, que suena como un trabalenguas. ¿Quién es piadoso con los crueles? Acaba por ser cruel con los piadosos. En pocas palabras, es un cómplice del que hace la maldad, del falso, ¿sí? Pero yo no lo delato, yo no corto la amistad de esa persona porque me conviene, porque hay detrás una conveniencia. Entonces, al fin esa persona no va, digamos, a poder discriminar o saber discernir y decir, venga, esta persona está actuando mal, pero se dice que es mi amigo, pero mi amigo no actuaría así, ¿sí? O yo no puedo cambiar esa amistad porque llegó otra nueva. No sé si han escuchado una frase también que dice, no puede tener dos amigos porque tiene una amiga o un amigo y ya llegó este, entonces desplazó al otro, entonces se le olvidó la amistad todo el tiempo, ¿sí me comprenden? Yo estoy hablando de la amistad cuando es una verdadera amistad, o sea, una amistad que es leal, ¿sí? O sea, cuando hay esa confianza, una amistad de años, donde hay respeto, ¿sí? Entonces de ahí, mire dónde estamos hablando de la justicia, ¿sí? La justicia en los negocios, ¿sí? Así como cuando usted va a comprar algo, ¿ya? Y usted le dice, bueno, usted nos va a representar, supongamos que vamos a hacer un paseo, usted nos va a representar, le vamos a dar el dinero, entonces hacer una cuenta de los gastos, como hizo Moshe Rabbeinu, ¿sí? Cuando él estaba con todo lo de la ofrenda, se fue de la Parashat Terumá, ¿sí? Él recibió todos los donativos del templo, hizo una cuenta, una rendición de cuentas, esto me gasté, esto sobró, eso también es parte de la justicia y es también algo muy importante porque te ayuda a cuidarte, a razón, de que tengas un buen nombre, que no vaya a decir, esa persona es deshonesta, ¿sí? O sea, esa persona, ¿por qué no dijo que se gastó o que faltó? Eso también es parte de la justicia. ¿En qué otro ejemplo podemos hablar acerca de la justicia? Hablamos de los hijos hacia los padres, hablamos acerca de las amistades. Bueno, otro ejemplo de perseguir la justicia. Cuando la persona se casa, cuando está en el matrimonio, ¿sí? Yo tengo que ser justo con mi pareja. Y la justicia también va en el agradecimiento, en reconocer el esfuerzo que esa persona hizo. Por ejemplo, cuando el esposo ha pagado las cuentas, muchas gracias porque pagaste el arriendo, muchas gracias porque hiciste, pero entonces un amor podría decir, pues que es su responsabilidad de él. No, pero toda persona necesita un reconocimiento, así como la mujer dice, pero es que tú no me dices nada, mira, yo me puse el vestido, yo pasé desapercibida, yo estoy con los 10 niños, yo estoy con los 5 niños, yo estoy limpiando aquí y tú no reconoces nada. O sea, la justicia es, y aquí hay un musar, es que si yo, por ejemplo, soy justa con mi compañero, ¿sí? Yo tengo que ponerme los zapatos de esa persona, o sea, de una manera simbólica. Hay una frase que dice en el Talmud, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces yo tengo que sembrar la justicia. Yo tengo que empezar a hacer mi rol, ¿sí? Y si el esposo te dice, hice esta inversión, pagué esto, amor, gracias por eso. Baruch Hashem, gracias por eso. De vez en cuando decirle un te quiero, decirle un te amo, gracias por lo que estás haciendo, ¿sí? Eso motiva en la pareja. Eso crea shalom, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pareja, Ish es hombre y la mujer es Isha, ¿sí? Ok. Entonces aquí hay una importante y es que ambos necesitan que esté la Shejina,
Si ellos se alejan de la Shejina, los dos que forman la palabra es fuego, se van a consumir. O sea, necesitamos realmente, o sea, todo lo que nos da a nosotros la Torah, de cómo aplicar ese shalom, bye, ¿sí? En nuestro hogar, pero es con la presencia divina. Pero cuando yo sigo lo que me está diciendo la Torah, la justicia es que él llegó cansado del trabajo y él mismo tenga un cafecito que le gusta, enseñarle a los hijos, traigan la chancla a su papá. O sea, eso parte también de que la mujer le enseña a los hijos a respetar al papá, como habla de su esposo, porque cuando habla, digamos, feo delante de los hijos no lo van a respetar, ¿sí? Y lo mismo viceversa, que el hombre también tenga unas acciones, unas actitudes de reconocimiento de justicia, ¿sí? ¿Cómo te fue? ¿Sí? ¿Cómo está bonita la casa? Qué linda, cómo quedó organizada. Bueno, y si no la puedo organizar, ¿qué pasó? ¿Sí? No llegar como, pues, bueno, a ver, pues, esa casa, ¿qué es ese desorden? ¿Sí? Sino decir, amor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no la pudiste arreglar? ¿Sí? O sea, eso es también escuchar al otro, eso es también lo que hemos hablado de los canales de comunicación, eso también es justicia. Entonces aquí vamos a ver en esa enseñanza que nos trae el rabino Elim, dice, no dice alcanzará la justicia, sino que la perseguirás. O sea, se tiene que volver un objetivo de vida, ¿sí? Yo tengo que tener esa conciencia espiritual, que si estoy en la universidad y yo estoy haciendo un trabajo con una compañera y quedamos de hacer el trabajo y nos repartimos, digamos, el trabajo se hace esta parte, yo hago la otra, yo tengo que responder, yo tengo que ser responsable, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, ella lo va a hacer y yo me voy a ganar la nota porque ella la hizo. Eso no es actuar con justicia. En esos pequeños detalles de la vida, muchas veces se omiten, la persona lo pasa desapercibido, que no es justo, ¿sí? No es justo y la persona que está viviendo, digamos, una situación de injusticia, de no equidad, la persona puede clamar a Hashem, dice la Torá, y yo lo escucharé. Ya para ir terminando, ¿por qué habla acerca de la viuda? ¿Por qué dice que hay que ayudarle a la viuda? Porque no tiene a quien que le... ¿Quién? Porque ella después puede quejar. Okay. Ella está en un estado de vulnerabilidad, no tiene quien la defienda, de debilidad, no tiene quien la defienda. Y también hay otra parte, habla de quién, ¿de quién habla ahí? Dice del pobre, ¿cierto? Y habla también del extranjero, ¿sí? Y yo los escucharé, o sea, dice Hashem, yo escucharé su clamor, lo dice así. ¿Qué significa? Que Hashem, si tú no haces la justicia, esa persona, Hashem sí va a sembrar la justicia. Y aquí es midá que nede midá, ¿sí? Pero es que se pasó de 50 años, pero es que pasaron 10 años, ¿sí? Y a mí, ¿por qué me está yendo mal en el trabajo? ¿Y por qué perdí esa propiedad? ¿Por qué me estafaron? Midá que nede midá, un boomerang. ¿Qué hiciste hace 20 años? ¿Con quién no fuiste justo? ¿Sí? Por ejemplo, el caso de los padres que abandonan a sus hijos. ¿Sí? No, yo no me voy a hacer cargo de ese niño, no lo voy a reconocer, yo no voy a dañar la vida, yo soy muy joven, en fin. Pasa el tiempo, viene nuevamente ese boomerang a recordarte las cosas y empiezas a recoger, digamos, ya no es el niño que dejaste, sino que a lo mejor estás alimentando a los hijos de otra mujer y esos no te pagan con justicia. Llegas a anciano y decir, ay, pero yo todo lo que hice, todo el daño que hice, ¿por qué? ¿Por qué la persona está enferma? ¿Por qué la persona no prospera? ¿Por qué la persona mete la cabeza por ahí como que no le sale? Se atranca todo, porque no se actúa con justicia. Por eso es muy claro el mensaje de la Torá. Dice, Tirtof, perseguirás. Debe ser un objetivo, ¿sí? Debe ser un objetivo en la vida. Ahora, la búsqueda de justicia y valores éticos es algo que la sociedad debe perseguir y nunca estar satisfechos
y exigir más y más justicia e igualdad. Pero se exige, mucha gente, la gente busca, venga, usted me está vulnerando mis derechos, pero usted no está vulnerando los derechos de los demás. ¿Cuáles son sus deberes? ¿Sí? Ahora, el boom de la gente es que los derechos humanos, pero usted qué está haciendo realmente, ¿sí? Para usted construir sociedad, para usted construir familia. Y ese es el mensaje de la Torá. O sea, en todo lo que hagas, persigue la justicia, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, que este shur sea por la refuá Shelema de Hannah, hija de Sara, ¿sí? También por la refuá Shelema de la niña Valentina, hija de Mercedes, y junto con todos los enfermos de Am Israel, Shabbat. Es que eso es un mensaje clave. De verdad, ¿no? Eso de la justicia. El mensaje clave de la justicia es muy importante.